Buenas tardes. Es una pregunta sencilla. O sea, las cláusulas de ultraactividad, aquí, Bernardo. Perdón. Okay. Las cláusulas de ultraactividad que estén ya firmadas en texto de convenio colectivo anteriores a julio del 2012, ¿van a tener eficacia julio de este año o hay que firmarlas a partir de la entrada en vigor? Lo digo porque hay textos de convenio colectivo que mientras no se sustituya por otro convenio, ese convenio seguirá su vigencia. Bueno, pues te contesto sí. ¿Sí? O esperamos. Es una pregunta muy interesante, interesantísima. Esta mañana Tony decía que la mitad de los convenios que se han analizado, vigentes, se puede considerar que mantienen una regulación que garantiza su ultraactividad, incluso más allá de julio de 2013. ¿Por qué razón? Precisamente por esta previsión que hace la ley, que está incluso la reforma laboral, que cabe el pacto en contrario. Entonces, convenios anteriores, correcto, convenios anteriores, y os animamos a que si hay alguna controversia al respecto, nosotros nos ponemos a disposición. Tenemos además informes de la cátedra que nos han hecho a través de la Confederación, precisamente para defender esta interpretación. Cabe interpretar perfectamente que esa regulación anterior, si prevé la continuidad del convenio de la autoactividad hasta sustitución por el siguiente, esa cláusula es legal, no contraviene, por tanto no queda derogada y hay que aplicarla a sus términos. Alguien podrá decir ya, pero la ley dice la intención de la ley es precisamente evitar que eso ocurra ya, pero prevé que quepa pacto en contrario y un convenio colectivo si prevé, insisto, hay que analizar cláusula a cláusula. Lo digo porque, por ejemplo, el ALE en hostelería, el Acuerdo Marco Hostelería, esto no sería interpretable porque no hay una previsión expresa de que se mantiene vigente hasta su sustitución por el siguiente. Pero la mayoría de las cláusulas pues bueno, están redactadas antes de la reforma y tenían esta vocación de permanencia del sistema, de la unidad de negociación. Y si eso es así, insisto, lo podemos defender, que más allá de julio de 2013 esos convenios colectivos siguen vigentes y hasta que sean sustituidos por un nuevo convenio. Hay que analizar, insisto, cláusula a cláusula. En el momento que haya una previsión en este sentido, tenemos que defender que ese convenio mantiene su vigencia más allá del año que prevé la ley, precisamente porque la propia ley establece que cabe el pacto en contrario y aquí se llevó a ese pacto en contrario. Sí, buenas tardes. La verdad es que después de las intervenciones donde nos ha visto el padre, es complicado entrar en el ámbito de los tres sectores, pero bueno, lo voy a intentar hacer. Vamos a ver, yo sinceramente entiendo que con la nueva reforma laboral, ya sea la del Felipe o la del Rajoy, todo esto de la negociación colectiva hay que empezar de nuevo. Pero hay cosas que no entiendo. O sea la reforma laboral potencia la negociación colectiva en las empresas. Y escuchando las intervenciones de los compañeros de comercio y los compañeros de hostelería y compañeros de juego, al final nos limitamos a que estamos negociando convenios en las empresas, mayoritariamente de ámbito estatal. Esto tiene un problema, y es que torpedeáis la línea de flotación de los convenios sectoriales. Ya sea BID, ya sea Supersol, ya sea X, por no poner más empresas. O sea, si resulta que estamos negociando convenios sectoriales, los territorios, y negociáis los convenios de empresa, pues como son de ámbito estatal, quien tiene la capacidad de negociación son los delegados. Eso conlleva una contradicción en que no es lo que dicen las resoluciones ni federales ni confederales de nuestra organización en potenciar la negociación colectiva articulada. Pero como esto es nuevo, pues no vale. ¿Por qué digo esto? O sea, negociáis 3 acuerdos marcos en el comercio, en la hostelería y en juego. Y resulta que os vais, negociáis el acuerdo marco de comercio y al día siguiente os vais con una empresa que crea una asociación patronal y negociáis un convenio de empresa. Es que es una contradicción. Porque el 44 del Estatuto de los Trabajadores, que es la subrogación que ya existe en hostelería con el acuerdo marco, si la conseguís en el convenio de comercio, no sepa que hay que darle a una empresa la subrogación cuando sea un problema sectorial. Porque al final se produce una competencia desleal entre las empresas. Y además, estamos beneficiando a empresas donde la Unión General de Trabajadores no es el sindicato mayoritario. Yo lo podría entender si fuéramos el sindicato mayoritario, porque ofendemos a los afiliados y a los compañeros. Pero es que estamos firmando con la Aldeasa, por poner un ejemplo, donde la UGT no es mayoría,
Le firmamos un convenio de empresa con un acuerdo marco a través de la Mora o el como se llame, porque al final me pierdo si es la Mora o el otro, cuando llegan, constituyen una asociación patronal y ¿qué? ¿Para que las demás empresas no compitan en las zonas aeroportuarias? Yo no le voy a contestar, Esto es un pin social, ¿eh? Pero bueno, no lo voy a discutir. Y claro está, si negociáis los convenios colectivos de las empresas de ámbito estatal con los delegados, ¿para qué valen los convenios sectoriales de las comunidades autónomas? Por poner un ejemplo, BIS ya nos jodió el convenio anterior. No quería firmar el convenio, al final consiguió salirse. Se sale del convenio, consigue un convenio de empresa. Y ahora en esta nueva negociación ya es el tal. Ahora nos ponemos a negociar el convenio de restauración, ¿con qué criterio? ¿Por qué BIS lo tiene? ¿Por qué Cena lo tiene? ¿Por qué otras empresas lo tienen si en el sector la cafetería o fulanito no lo tiene? O sea, es que no es entendible. O sea, las mayores empresas, las que mayores recursos económicos tienen, las que mayor capacidad tienen, les abaratamos los costes salariales y los convenios colectivos. ¿Y qué hacemos? A los que trabajadores indefensos que dependen de un patrón con empresas de menos de 6, 8, 10 trabajadores, negociar la negociación colectiva articulada. De verdad, no lo entiendo. Y en hostelería, que hasta ahora no funcionaba, al final, lo ha dicho esta mañana Santos, las grandes cadenas hoteleras están potenciando los convenios colectivos de empresa. Hombre, pongámonos de acuerdo en la confederación, pongámonos de acuerdo en la federación estatal y los territorios, ahora que vienen los congresos, ¿qué negociación colectiva articulada queremos? Porque para negociar empresa a empresa, yo siempre he aprendido, por lo menos estaré equivocado, convenios estatal, convenio sectorial y convenio de empresa. O sea, el convenio de empresa tenía un objetivo prioritario en la UGT, que era garantizar los mínimos establecidos en los convenios sectoriales o estatales. Y lo que estamos haciendo es al contrario, abaratar los salarios de los trabajadores de las empresas que más recursos económicos tienen para dejar indefensos a los trabajadores que no tienen defensa, que son 6, 8, 10 trabajadores. No lo entiendo. Que alguien me lo explique. Habrá que modernizarse, pero entiendo que firmar convenios colectivos de ámbito de empresa, ya sea por las modificaciones sustanciales del 47, del 41 o del 52, lo único que estamos haciendo es facilitar a las grandes empresas menor salario para que posteriormente, a ver cómo lo discutimos en las empresas. Yo cada vez que voy a las empresas, Sánchez Romero, el Ahorramás, por poner el convenio de alimentación, que son los que habéis enseñado, me dicen, ¿por qué se lo permitís a Jolín o no me permitís a mí? Queda muy bonito. Y la respuesta no me la digas, que ya la sé. Ya tengo yo 40.000. Pero, hombre, creo que ese no es el modo de negociación colectiva de la UGT. Y ahí me callo. Tiene más de 40 años, Paco, ¿no? ¿Quieres que hable yo sobre una cuestión? ¿Alguien más? No, pero... No, espera. Sí. No, contesta. No, vamos a contestar, es que aún no han acabado las palabras. Sí. Si quieres contestar, puedes contestar también. Sí, son unas preguntas rápidas. El tema del convenio este de Badajoz, el convenio este cachondo que nos firmaron en el bingo, ¿se ha planteado ya, se ha aprobado ese convenio o no se impone todavía? Y luego, respecto a la autoactividad, además lo estábamos hablando ahora, nos va a pasar con el tema del convenio de Gran Casino de Extremadura. Ese convenio quedó denunciado en el momento de la firma, allá por el año 2009. La autoactividad entonces sería en julio decaería ese convenio. Simplemente eso. Sí, dos cuestiones. Una sobre el tema de la ultraactividad. El otro día nosotros mismos tuvimos una discusión en el Orecla, que es aquí como el SIMA, y bueno, había opiniones de todo tipo, ¿no? Sobre el tema de aquellas cláusulas que recogen anteriores antes de la reforma, que se renueva el convenio en toda su extensión. Bueno, el criterio general era más o menos el que has comentado. O sea, quiero decir que hasta las patronales, muchas de ellas, daban por hecho de que además había alguna de hostelería. Sí, aprovechamos, si queréis, despejo yo algunas cuestiones estas técnicas, empezando por el final, si me permitís, porque además para no perder ahí el hilo, lo que has comentado sobre qué pasa si se pierde vigencia el convenio y los trabajadores vinculados en ese momento, si se les sigue aplicando el convenio, pueden reclamar la vigencia del convenio como condición más beneficiosa. Bueno, pues yo soy ahí, lo vamos a poder resolver. Mi opinión es que se pierde la vigencia con todos los efectos, porque algo que nos han enseñado, y además lo ha dicho el Tribunal Supremo en muchas ocasiones, es que del convenio colectivo, los convenios colectivos no derivan condiciones más beneficiosas nunca.
no puede ser una fuente de condición más beneficiosa. La condición beneficiosa siempre parte del propio contrato individual y nunca de una norma jurídica como es el convenio colectivo. Otra cosa es que en la práctica eso vaya a ocurrir así. Yo creo que en la realidad las empresas, en lugar de dejar de aplicar el salario, por ejemplo, del convenio, van a seguir aplicando el salario del convenio y a los nuevos aplicarán otro convenio inferior. Entonces ahí se producirá, de hecho, un doble tratamiento, un tratamiento desigual, que podría dar lugar a reclamaciones también, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, en principio, las dobles escalas o la posibilidad de abonar dos retribuciones distintas por aplicación de un convenio colectivo, en principio, pues tienen que estar justificadas, ¿no? Bueno, aquí, claro, aquí sería la mera decisión empresarial, ¿no? Porque no hay ninguna norma que lo regule, ¿no? Bueno, dificultades en todo caso, pero yo creo que el régimen convencional se pierde en todo sentido, porque pierde su vigencia, y un trabajador individualmente considerado no puede decir que eso se ha incorporado a su contrato de trabajo, porque no se ha incorporado a su contrato de trabajo. Y tan claro lo tenéis, imaginaros, porque esto es posible, que pactemos que en este año se cobre 100 y el próximo año pactemos que se cobre 90. Pues los trabajadores que venían cobrando 100 empiezan a cobrar 90, porque lo dice el convenio colectivo, y no tienen una condición más beneficiosa de cobrar 100. No la tienen porque, insisto, la fuente de regulación es la del convenio y el convenio determina en cada momento cuál es la condición concreta retributiva, ¿no? No resisto tampoco a hacer algunas consideraciones, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Paco, ¿no? Sobre la negociación colectiva en el ámbito estatal, que yo creo en el ámbito en concreto de la hostelería, pero con carácter general, ¿no? Si hay una característica es que no se están promoviendo nuevos ámbitos de negociación colectiva en el ámbito de la empresa. Otra cosa es que para llevar a cabo medidas estas que vamos a llamarlas eufemísticamente de reestructuración empresarial, de modificación de condiciones de trabajo, incluso de despidos colectivos, o de inaplicación de convenios, las empresas, pero no porque el sistema, no porque sea su voluntad, sino porque el sistema les conduce precisamente a que el planteamiento lo hagan con carácter unitario en la empresa. Entonces, si es una empresa estatal, necesariamente tiene que llevar o tiene que hacer un planteamiento estatal en el ámbito de toda su empresa, porque el sistema, la reforma laboral así se lo exige, de tal manera que si hiciera negociaciones por centro de trabajo y tuviera en cuenta, pues podría incurrir en una irregularidad formal que podría dar lugar a la nulidad de ese proceso, esos procesos de reestructuración, ¿no? Entonces, en esa tesitura, esta mañana se ha hablado de NH, que ahí hay un reto pendiente porque hay una medida anunciada de reestructuración general en toda la empresa. Ahí hay un dilema, es si participar de manera activa desde el sindicato en la negociación o sencillamente dejar que la empresa, o no hacerlo, y decir, bueno, como ahí no hay un ámbito de negociación estatal, pues que la empresa busque las soluciones en otro ámbito, porque no le vamos a facilitar, podríamos decir, el ámbito de negociación estatal para que aplique medidas, además, que son medidas de modificación de condiciones o incluso de despido colectivo, ¿no? Pero claro, el problema es que si nosotros nos apartamos, la empresa continúa con el proceso también en el ámbito estatal, pero en este caso ya no contando con nosotros, sino con el mecanismo alternativo que le da la ley, que son estas comisiones ad hoc que se eligen por centros de trabajo, pero que luego negocian con carácter general todas las medidas. Y yo creo que ese panorama, si el primero pues es inquietante, porque es un panorama de negociación muy dura, el segundo es peor si cabe, porque ahí no hay manera, desde el instrumento sindical, desde el sindicato, el poder no solamente negociar, sino llevar a cabo un control de la propia medida, que luego pueda darnos a nosotros la posibilidad, primero, de negociar medidas paliativas de las originarias que pueda pretender aplicar la empresa, o en última instancia la impugnación de esas medidas ante la jurisdicción, ¿no? Sin habernos apartado del proceso, habiéndonos comprometido en el mismo y habiendo exigido a la empresa el cumplimiento de los deberes de información, de los deberes de negociación de buena fe, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la circunstancia, no es por dar
una justificación, que esa no me corresponde a mí, sino por explicar el fenómeno, ¿no? El fenómeno de por qué en el ámbito, las grandes empresas se van abocadas a llevar a cabo la negociación de estas medidas en el ámbito estatal, porque insisto, porque el sistema así les conduce a ello, ¿eh? Gracias. Sí, a ver, ¿qué lo tienes? Venga. No, yo breve porque, por contestar a Maxi, ¿no?, el compañero, la verdad es que hemos estado todo el mundo muy liados, ¿no?, con el tema de bingos, con la negociación, con el tema de salud laboral, con varias cosas, ¿no? Al final lo que comentas, hay un tema, ¿no?, que lo han estado debatiendo y por eso tendríamos que reunirnos. Han estado debatiéndolo Tony, han estado debatiéndolo ahora mismo Bernardo y tal, porque ahí hay dos temas. Está el tema sindical, ¿vale? Tenemos un bingo en Badajoz, donde los propios compañeros lo que no sabemos si el único problema que han tenido es de procedimiento, donde podríamos impugnar, que hablabas tú de la posible impugnación, porque han firmado un convenio donde ellos mismos se han reducido el salario 153 euros al mes. Bueno, pero solamente hablo de salario, pero hay más cosas, claro, porque han firmado un convenio donde el tiempo de trabajo han vuelto pues a las antípodas del convenio de bingos, es decir, al día y medio, a la flexibilidad total, y bueno, en aspectos sociales no tienen ningún aspecto social. Yo sí comenté contigo, digo, bueno, estos convenios tendríamos que mirarlo y ver qué procedimiento ha cogido, si tenemos delegado, no tenemos delegado, tenemos afiliación, no tenemos afiliación, porque bueno, el sindicato en algunos sitios podremos ir de salvadores o no, quiero decir, convenios de empresas que se firman con este aspecto tan negativo, sectorialmente, interesa luego impugnarlo, pero tenemos que tener la causa, ¿no? Y la causa, pues como no sea el procedimiento, porque ahora mismo normativamente pues es legal. O sea, es legal firmar un convenio de empresa de estas características. También estaba yo esperando un poco a la firma del convenio marco, a que saliese publicado y poder hablar contigo después. Decir, bueno, ahora sí que lo que necesitamos la información por vuestra parte es el procedimiento que ha habido para firmar este convenio. Hombre, yo sé que ha sido la empresa Orenes, conozco el bingo, pero me parece que no teníamos ahí representación. Al final sí que teníamos. Sí, pues yo tengo una comisión ad hoc. Que es lo que me dijo Bernardo, dice, ahí lo único que podríamos meter mano sería por el procedimiento, claro, porque lo que es el texto del convenio, pues si ellos mismos se hacen estas cosas, la verdad que quiero decir, que yo sé que han sido presionados, ¿eh? Está claro que estos voluntariamente no han llegado a firmar un convenio tan desastroso, sobre todo cuando se ha publicado el convenio marco y se vean las diferencias que encima han aumentado, ¿no? Y luego encima han cogido un ámbito que actualmente nosotros en bingos, ese ámbito lo teníamos respetándolo en la hostelería, ¿no?, que era a los camareros. Los camareros, que no quiere decir que no puedan cogerlo, que también pueden cogerlo, pero es un ámbito que hasta nosotros en los convenios, tanto menos en el de Alicante, en el resto de convenios hemos estado respetando que a los camareros se les aplique el convenio provincial de la región, que en este caso, pues claro, de aplicar el convenio hostelería de Badajoz a aplicar el convenio que han firmado, los camareros están perdiendo 138 euros al mes. Y claro, son barbaridades. Que esta reforma lleva estas barbaridades que sí que hay que estudiarlo cuando salga publicado el convenio marco, mirar el procedimiento e intentar la impugnación y sobre todo si tenemos afiliación, pues salvar la cara, eso está claro. ¿No? Este está bien. Sí, pero este no. Sí. ¿Luis se ha ido? No. A ver, a lo que se refería Paco, que hablabas de la contradicción que veías en cuanto a las exposiciones que hacíamos en la defensa de la parte sectorial y luego los convenios de empresa. Sí que a voz a pronto se puede parecer una contradicción, pero es que en los acuerdos marcos que estamos hoy contando, expresando, contienen precisamente la realidad de la existencia de convenios de empresa. No se trata de abrir nuevos ámbitos de negociación porque sí, sino que existen, porque las circunstancias en algún momento así lo han aconsejado, pero siempre marcados dentro de la estructura sectorial. De hecho, uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo Marco Estatal de Comercio es precisamente contemplar
ese principio general, y leo textualmente, de que el convenio de empresa está sujeto a la ordenación sectorial. ¿De qué manera? Pues que es el acuerdo marco el que tiene reserva de materias y el convenio de empresa sí o sí va a tener que transponer esas materias que se han negociado a nivel estatal. O sea, que no es que dejemos como un buffet libre abierto a las empresas, ni mucho menos. En cuanto a lo que te referías de la mora, del acuerdo marco, a ver, nosotros, desde mi humilde opinión, nosotros, sea quien sea la empresa licitadora en los concursos, en las subastas de las concesiones, en este caso aeroportuarias, a nosotros lo que nos interesa es que sea quien gane esa subasta, los trabajadores continúen trabajando, no pierdan el puesto de trabajo. A mí que se llame Aldeasa o que se llama DUT, y que sinceramente me trae al pairo. Lo que a mí me preocupa es que si Aldeasa pierde una subasta o un concurso, los trabajadores no pierdan el empleo, sino que la empresa que entra como nueva empresa ganadora de esa subasta tenga que mantener esos puestos de trabajo. Yo creo que de eso nos tenemos que felicitar todos. Es algo que los compañeros de hostelería han conseguido desde hace años en su acuerdo marco y era algo que en el comercio cojeaba y que pensamos que el mantenimiento del empleo, y más hoy en día, tiene que ser prioritario, ya te digo, independientemente que sea la empresa quien licita. Creo de comercio. Sí, que me decía Giraldez que había un tema de complemento de IT, ¿verdad? Que yo sepa no está resuelto todavía, no hay una resolución, porque es verdad que, bueno, Javier todo lo que pasa lo envía con copia a Santos y a mí y, vamos, te puedo asegurar que no hay todavía nada. Me habías dicho que en breve tenéis en Salamanca. Bueno, estaremos al tanto, enseguida te lo haremos llegar, pero por ahora no tenemos resolución. ¿Querías añadir algo más, Santos, de las preguntas? Sí. Vale. ¿Ya? Sí. Bueno, pues antes de que me despida a mí mismo y me clausure a mí mismo, digo porque un poco, bueno, volver a disculpar a nuestro compañero secretario general, que yo en principio él tenía intención de poder estar ahora aquí en la clausura para despedirnos en la jornada, pero bueno, sigue en el Consejo, ya no sigue en el Consejo, yo creo que ya va camino de un tren porque va hacia Málaga, que salía a las 6:30, por tanto no le va a dar tiempo a estar aquí en la clausura. Y la verdad, agradeceros a las compañeras y a los compañeros que habéis aguantado aquí hasta el final, pero no era el final porque si yo no recuerdo mal el programa preveíamos que durara un poquito más, por tanto, bueno, pues agradeceros que hayáis estado aquí, hayáis participado. Deciros algún tema puntual. Normalmente, y en este caso también lo haremos, procuraremos hacer unas conclusiones de las jornadas que las vamos a basar en el documento de trabajo que tenéis, que os enviamos, más lo que aquí os hemos comentado, lo que hemos oído de la Confederación y vuestros comentarios. En este caso no tenemos comité federal próximo, que es lo que tradicionalmente el comité debe ratificar las conclusiones, pues las llevaremos al próximo comité federal que corresponda y, entre tanto, yo os pido que asumamos entre todos, porque así lo haremos luego en el comité federal, lo que aquí vaya a pasar en la negociación del 2013, no lo que aquí vaya a pasar, los criterios que hemos fijado. Y luego yo creo que hay algo, no lo sé, no por contestar al compañero Paco Arenas, pero por hacer un comentario a lo que él comentaba últimamente, porque yo creo que no se trata tampoco de nosotros olvidar nuestra propia historia, porque tenemos determinados convenios de empresa, porque en determinado momento también tampoco fuimos capaces de dar una solución, porque no nos pusimos de acuerdo, porque la organización de manera acertada en aquel momento estimó otro camino, porque aquí en este mismo sitio, en esta misma jornada de negociación colectiva, tuvimos sobre la mesa la apertura de un ámbito de negociación subsectorial en el marco del acuerdo marco de hostelería, que era la restauración moderna.
y bueno, pues no fuimos capaces de acertar y dar una salida. ¿Y qué nos encontramos? Por lo que algunos y algunas comentabais en esas jornadas también, que nos vamos a encontrar con convenios de empresa. Pues nos hemos encontrado con convenios de empresa. Entonces, bueno, pues la historia no surge de un momento a otro, es fruto de lo que vamos haciendo en el día a día también, ¿no? Y tampoco es posible ponerle puertas al campo, pero lo que sí es posible es que seamos partícipes y, como decía Bernardo, es mejor estar participando y buscando soluciones ante lo que las empresas y las patronales pueden querer hacer con las herramientas que tienen con la reforma, que esconder la cabeza y no dar la cara ante los problemas. Es que tenemos que dar la cara ante los problemas y tenemos que abordar el acuerdo marco de hostelería, el acuerdo marco de comercio, el convenio de grandes almacenes, todos los convenios de empresa que tenemos para este año, y en todos esos sitios no vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrar problemas, dureza, recortes. Tendremos que abordarlos, y abordarlos no es entregarnos, entregarnos es huir, es abordarlos y hacer propuestas que protejan la situación de los trabajadores y de las trabajadoras.